Ahora sí, estamos en la comunidad refugio, en nuestro encuentro del 25 de abril, y ustedes ven que todos están sonriendo ahí, porque se están riendo del pastor, porque el pastor estuvo como 10 minutos hablando, como si estuviera grabando, y resulta que el pastor no había apretado el botoncito de grabar, así que bueno, ¿qué va a hacer? Cuando seamos viejos nos vamos a acordar de todas estas cosas que hemos hecho sin conocer la tecnología. Estamos reunidos, a nosotros nos gusta mucho reunirnos los domingos a la mañana, nos reunimos los domingos a la tarde, a partir de las 7:30, se reúnen también un grupo lindo los jueves para orar por las necesidades, además de las reuniones que están teniendo en Domínico, los miércoles. Así que nos encanta reunirnos, no lo podemos hacer de forma presencial, pero sí lo hacemos a partir del Zoom. Nos reunimos porque nos gusta vernos, porque nos extrañamos, también nos unimos para adorar al Señor a través de la música. Y la frase que estábamos usando hoy, aunque no estaba grabada, era que el amor fortalece, ¿no? El amor del refugio fortalece, el amor del Señor te cuida, es como una protección que hay sobre cada integrante de la comunidad. Así que, y también nos reunimos, por supuesto, como parte muy importante de cada uno de nuestros encuentros para escuchar la palabra del Señor. Nos gusta la Biblia, entendemos que la Biblia es un libro extraordinario, es un libro perfecto, es un libro que tiene todas las respuestas para nuestras preguntas. Por lo menos tiene las respuestas que Dios quiere darnos, ¿sí? Es un libro que habla de la vida y del plan de Dios, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a través del texto del Salmo 32:7, esta oración del rey David, hemos entendido que este año vamos a estar reflexionando y estudiando lo más en detalle posible todo lo que tiene este versículo para enseñar. Y en el día de hoy tenemos a nuestro querido, a mi vecino, al profesor Oder Perales, que nos va a enseñar con este don de la enseñanza tan maravilloso que el Señor le ha dado. Así que estemos atentos a lo que el Señor tiene para enseñarnos y para decirnos en esta mañana. Oder, estamos aquí para escuchar. Gracias. Bueno, nuevamente buen día a todos. Les comento nada más que a veces se apaga la luz porque me mudé de la pieza a la cocina porque estoy haciendo unos trabajos en la pieza, así que tengo problema con el velador que traje acá. Así que se va a ir la luz y las parras que no me digan nada, por favor. Ya les anticipo. Que la luz se me va a ir y después va a volver. ¿Bien? Estamos con el Salmo 32, ¿sí? Estudiando, profundizando acerca de esta palabra que David nos habla, ¿no? En el Salmo 32, acerca de que Dios es nuestro refugio, ¿no? Entonces la idea es ir profundizando en esa dirección. Bueno, como todos sabemos, y todos estamos experimentando, ¿no? Que estos tiempos, aparte de la posmodernidad que estamos viviendo, la epidemia o la pandemia y muchas cosas más, hace que nuestra vida cada vez sea más vertiginosa, ¿no? Mucho movimiento emocional, mucho movimiento en todo sentido, ¿no? Y la verdad es que nosotros somos seres humanos, y como seres humanos tenemos, como todos sabemos, tenemos carácter, tenemos temperamento, y tenemos personalidad, ¿sí? Nosotros creemos que, aparte de ser cristianos, somos buenos y muchas veces que buenos todavía. Pero la verdad, con nuestro carácter, estamos a todos lados. Nos levantamos con esas tres características que no nos las podemos sacar, ¿sí? Y vamos para todos lados. Y bueno, en la vida social requiere de actitudes, de palabras, de acciones, de creencias, ¿sí? Que cada uno de nosotros poseemos. Pero de eso consiste la vida. Pero bueno, para indagar un poco más acerca de estas cualidades, que finalmente vamos a terminar después en el Salmo 32, en el versículo 7, y ver
qué es lo que nos ofrece Dios en ese refugio para esta vida, ¿sí? Donde tenemos un montón de cosas, como recién mencionaba. Le voy a leer el Salmo 32 para entrar en contexto, ¿sí? Supongo que ya lo habrán leído más de una vez, este Salmo, pero bueno, vamos a refrescar un poco qué es lo que escribió David acá en este texto, ¿no? Bueno, la Biblia que yo tengo primeramente le llama el Salmo del penitente, ¿no? Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto es lo que nos dice el Salmo 32, y algunos comentaristas nos dicen, ¿no?, que el Salmo 32, David expresa lo que él siente después de haber sido perdonado. ¿Se acuerdan la confesión que David hace en el Salmo 51, ¿no? Bueno, David en el Salmo 51 hace toda su confesión, reconoce su pecado con Betsabé, pero en el Salmo 32 él expresa todo lo que siente, ¿no? Y precisamente por eso el Salmo 32 se llama, o se le llama masquil, ¿no? Porque masquil quiere decir que es un salmo de instrucciones. Es un salmo de enseñanzas que David, de su experiencia, nos deja, ¿no?, a nosotros en este caso. Pero vayamos a contexto. En la historia de David, la Biblia dice, ¿no?, que David, Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón. Pero nosotros leyendo la Biblia vemos y encontramos que en la historia de David hay grandes eventos, ¿no?, grandes sucesos. Y en esta historia, en el cual está en contexto el Salmo 32, la historia de David con Betsabé, ¿sí?, ustedes lo habrán leído más de una vez. Pero vemos que David peca, ¿no?, con esta mujer, porque Betsabé no era una mujer soltera, no era su mujer, él no la había elegido, ¿no? Él la vio un día mirando, dice, desde la terraza del palacio, la vio y la trajo hacia sí, ¿no? Y se acostó con ella varias veces, hasta que queda embarazada de Salomón. La historia es que Betsabé es la esposa de Urías, y Urías es uno de los 30 grandes guerreros o valientes que la Biblia menciona que David tuvo, ¿no? Así que Urías no era cualquiera. Vemos que David la trae hacia el palacio varias veces, y en una de esas queda embarazada, bueno, y él desde ahí empieza una maquinación que no se detiene, ¿no? No se detiene, sino que se acostó con ella varias veces, hasta que un día, en ese entonces, el ejército de David estaba en batalla, ¿no? Estaba en el campo, en batalla con otros pueblos. La cuestión es que el jefe
del ejército, el general, le da permiso a Urías para que vuelva a la ciudad. Bueno, Urías vuelve a la ciudad y antes de ir a su casa, ¿no? Tenía que ir a dar las noticias de la batalla a David. Bueno, David ya tenía la conciencia sucia, ahí se me fue la luz, ya tenía la conciencia sucia, ya había hecho lo que había hecho, obviamente a espaldas de Urías. Entonces empieza a maquinar toda una situación, ¿no? Ya sabía que estaba embarazada de él, Bexabé, y él lo emborracha, dice David, para que él, bueno, vaya a su casa, se acueste con su mujer y obviamente él crea que su mujer está embarazada de él. Esto lo hizo 2 o 3 veces David, pero resulta que cuando el rey lo despedía, para que él vaya a su casa, él no se iba a su casa, porque él pensaba, mis hermanos están peleando la batalla, yo no puedo ir a vivir, a acostarme con mi esposa en mi casa. Entonces se quedaba a dormir a guardia. Cuando David se enteró de eso, vio que su plan había fracasado, ¿no? Vemos la testarudez de David, que ya sabe que pecó y sigue, y sigue, y sigue. Esto tiene un nombre, más adelante lo vamos a ver, esta conducta tan repetitiva, ¿no? De a veces que nosotros tenemos de hacer oídos sordos y no corregirla a tiempo. Bueno, la cuestión es que finalmente David le manda un recado al general y le dice, bueno, pon a Urías al frente del ejército, donde la batalla es más dura, para que él pueda morir. Y realmente sucede así, Uría muere y David se queda con Bexabé. Este gran pecado, esta gran maldad, ¿no?, que David tuvo, y los comentaristas dicen, bueno, ustedes en el Salmo 32 van a ver que más adelante aparece la palabra iniquidad, ¿no? Y iniquidad tiene que ver, o significa, es una persona que hace caso omiso de la ley de Dios, no comete injusticias, comete maldad, pero no una maldad casi inconsciente, sino es maquinada, ¿no? Es pensada y es hacerla con intención. Y sobre todo, no reconocerla como tal. Eso es lo peor, ¿no? En este caso, en el caso de David. Así que vemos esta gran historia que David nos deja y desde la cual nace el Salmos 32, ¿no? Yo creo que estos son grandes eventos en la vida de David, grandes eventos. Y no lo busque ahora, pero le voy a leer lo que Dios le dice a David en respuesta de esta gran actitud, de esta gran maldad que David comete, y si quiere anótelo, está en 2 Samuel 12, ¿no? Donde el profeta Natán confronta después a David, y mire lo que le dice Jehová, le dice, por lo cual, voy a leer desde el 9, versículo 9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y continúa, ¿no? Parece una gran maldición de Dios sobre David, ¿no? Es terrible todo lo que Dios le dice que acontecerá. Y por eso podemos entender a David en el Salmo, o en el libro de los Salmos, él es muy poético expresándose, ¿no? Así como se expresa con alegría, con regocijo, también hay partes donde en los Salmos él se expresa de una manera que demuestra todo el pesar, toda su desesperación, ¿no? Quiero leerles lo que algunos dicen que él experimentó. Dice que David entró en una gran agonía de espíritu,
¿no? Estaba emocionalmente desesperado, mentalmente perturbado. Entonces podemos entender algunas expresiones de David, ¿no? En los salmos, por las experiencias, porque él era muy, muy expresivo, si se quiere. En los salmos podemos leer de David grandes expresiones de regocijo o de desolación. Dice, tus olas pasaron sobre mí, ¿no? Esta forma de expresarse que él tenía, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir en esta mañana es, desde esta experiencia de David y ver los grandes eventos negativos o de maldad que él tuvo en su vida, pero aún así y todo, ¿no? Él pudo reconciliarse, si podemos decir, con Dios, y tanto que la Biblia nos dice que él es un hombre conforme a su corazón, ¿no? Entre tantas cosas que Dios dice, entre tantas cosas buenas que Dios dice de David. Así que esto nos sirve a nosotros, ¿no? Para entender también. No necesitamos tener grandes eventos negativos como en la vida de David, pero podemos comprender también que la gracia de Dios cubre, ¿no? Nos puede cubrir y nos puede ayudar a levantarnos de esas circunstancias y sobre todo de esas consecuencias, ¿no? Y finalmente ser transformados. Eso lo vamos a ir viendo para más adelante. Como les decía, en la vida de David encontramos grandes eventos, pero ¿qué hay de los eventos de nuestras vidas, ¿no? Si quizás podríamos decir, en nuestra vida hay pequeños eventos, ¿no? Creo que todos experimentamos tristezas, que dañan nuestra vida, que dañan nuestra familia, todos experimentamos pesares, y todo eso de algún lado sale, ¿sí? No sale porque sí, no sale porque sí, ¿no? Entonces yo quiero detenerme en esto, ¿no? En estos pequeños eventos, en estas pequeñas iniquidades que nosotros muchas veces dejamos pasar por alto, ¿no? Pero las consecuencias vienen. Entonces mi invitación en esta mañana es, donde no he preparado un mensaje con una estructura de 2, 3, 4 principios, ¿no? En medio de lo que voy a ir compartiendo, voy a ir haciendo énfasis en las cosas que me parecen que Dios quiere que pongamos atención, ¿no? Estos grandes eventos nosotros lo podríamos pensar como consecuencias de nuestra forma de tratar a los demás, quizás de nuestro vocabulario, creencias, acciones, actitudes, como dije. Nosotros nos levantamos y caminamos la vida con personalidad, con carácter y con temperamento, y muchas veces no le prestamos atención, ¿no? Y ahí quiero ir yo, a que prestemos atención a estas tres características que como seres humanos ya la tenemos. Somos buenos, pero a veces no somos tan buenos, ¿no? Entonces, quiero ir por ese lado. Más adelante vamos a ir desmenuzando y afinando un poquitito más lo que quiero que nos quede en esta mañana. Bueno, veamos el versículo 1 del Salmo 32, ¿no? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ustedes saben que bienaventurado quiere decir, entre otras palabras, dichoso, ¿no? Dichoso. Los comentaristas dicen que el versículo 1 es como un grito de alegría de David, ¿no? Un grito de alegría por haber sido liberado de ese peso, ¿no? De ese peso de la culpa que le provocaba, ¿no? Todos los actos que él había tenido en la vida de Urías, su esposa, y toda la historia que provocó después, ¿no? Él entrar en perturbación, desesperación, agonía de espíritu, ¿no? Entonces, dice, esta expresión de David es como una expresión de alegría, ¿no? Por haber sido liberado. Muy similar a aquella, cuando nosotros nos encontramos con Dios, en esa primera vez que nos encontramos con Dios, ¿no? Donde uno experimenta una gran liberación de culpa,
Y oh casualidad, cuando ya empezamos a ser cristianos, ya nos olvidamos, ¿no? O como que una experiencia como esa queda como única vez en la vida y nunca más tenemos experiencias, porque total, ya Dios nos perdonó y ya de ahí para acá no somos tan malos. Pero hemos de prestarle atención, como dije nuevamente, a esos pequeños eventos que nacen desde nuestra personalidad, que nacen desde nuestro carácter, que nacen desde nuestro temperamento, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, soy así, ¿qué va a hacer? Y naturalizamos nuestras acciones, ¿no? Y creemos que no son dañinas en el peor de los casos. Pero ya más adelante vamos a ver que sí son dañinas, y vamos a ver de qué manera. Veamos el versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Acá quiero resaltar la palabra iniquidad, ¿no? Como les decía, iniquidad significa sin ley, una persona que no tiene en cuenta, en este caso, la ley de Dios. Significa maldad, significa injusticia, significa condición de no ser derecho, no, nuevamente no, ante Dios, o inclusive significa, en mi conciencia yo sé lo que está mal, ¿no? Pero aún así lo hago, ¿no? Y ahí entra este tipo de personalidad que minimiza las cosas, ¿no? Que no reconoce la potencialidad de ciertas acciones, de ciertas actitudes, la potencialidad de ciertas palabras. Recordemos que la palabra dice que la palabra propiamente dicha, ¿no? Tiene poder para destruir, ¿sí? Con la palabra nosotros podemos destruir la personalidad de una persona, podemos destruir su autoestima, ¿sí? Y muchas cosas que si entráramos en detalle. ¿Mm? Si David no hubiera hecho todo lo que hizo con Betsabé, todo lo que hizo con Urías, no hubiera llegado nunca a recibir esa palabra que Dios le dijo, ¿no? En tu casa, en tu familia va a suceder esto, la espada te va a perseguir. No hubiera sucedido, no hubiera experimentado, no hubieran habido esas experiencias en los hijos de David, porque ellos son los que después experimentaron, ¿no? El ser humano generalmente nosotros, como dije recién, minimizamos, ¿no? Minimizamos nuestras acciones, creemos que, que no cometemos grandes maldades, ¿no? Y la verdad es que a algunas cualidades de nuestra personalidad nosotros la minimizamos tanto que le llamamos pequeños defectos. ¿Mm? Pero ¿qué pasó con los hijos de David después de esta experiencia que él tuvo con Betsabé? ¿No? Siguiendo el relato de la Biblia, nosotros encontramos que David tuvo hijos con varias mujeres, ¿no? Hay uno que se enamora de su hermana, o sea, de la hija de su padre en otra mujer que no era su madre, ¿no? Con engaño se acuesta con ella, la viola. Después el hermano, que era de padre y madre de esta chica, se venga de su hermano y lo mata, ¿sí? Aunque después Dios le cumple la promesa que le hizo a David de que siempre habría un heredero en su trono, y lo cumple con Salomón, pero después de Salomón nosotros vemos que el reino de Israel se divide en dos, ¿no? Se divide en dos y empiezan a haber reyes tan malos, pero tan malos, y algunos muy buenos, pero son muy pocos los reyes buenos que hay en el linaje de David hasta que viene Jesús, ¿no? Vemos ahí las grandes consecuencias
que nacieron bien atrás, ¿no? Bien atrás y que quedó como un mal ejemplo para las generaciones venideras. Es más, la Biblia cuando describe los actos de algunos de estos reyes dice, fulano de tal, rey tal, siguió el mal ejemplo, dice, de sus ancestros, como el rey Acab, y así menciona los más malos que hubo, ¿no? Porque pecó e hizo lo malo, dice, siguió el ejemplo de tum, 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 y volvió a hacer lo malo, ¿no? Y lo mismo, cuando menciona a un rey que hizo el bien, dice, bueno, siguió el ejemplo, ¿no? de su padre David y hizo lo bueno delante de Dios, ¿no? Lo bueno de nosotros al tener todos estos relatos que están en la Biblia, ¿no? Grandes actos de maldad, pero también hay grandes actos de bondad. Y Dios nos lo deja en la Biblia para que a nosotros nos quede como enseñanza, dice, ¿no? No es para asombrarse, no es para decir, bueno, como en la Biblia hay esos relatos. Sí, en la Biblia hay grandes relatos con muchas formas, ¿sí? Pero a nosotros nos queda como enseñanza. Volviendo a David y las consecuencias que él provocó en sus hijos, ¿no? Veamos un poco, después de ese acto de David con Betsabé, es como si se hubiera desatado un permiso invisible para que cada uno haga lo que le venga en gana. Total, el rey después de todo lo que hizo, no tiene autoridad para corregirme. Pudieron haber pensado sus hijos. Que un hijo llegue a violar a su propia hermana es mucha maldad. El rey David no era un rey cualquiera. Este muchacho, este hijo sabía en lo que se metía, sabía que a David no se le escapaba nada, así que, y lo hizo, como una confrontación totalmente abierta, como digo, es como que después de ese acto David con su mal ejemplo dejó un permiso invisible, ¿no? Y aquí una enseñanza. Fijémonos en el ejemplo que nosotros dejemos. Por eso prestemos atención, ¿no? A nuestras acciones, a nuestras actitudes. Seamos conscientes de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, ¿no? Hay que vivir consciente de eso, ¿no? El mal ejemplo después se naturaliza, como dije antes, ¿no? Los malos ejemplos se naturalizan cuando son minimizados. Y obviamente el más chico lo toma, lo naturaliza, lo vuelve a repetir con sus hijos, y por eso vemos aquello que nosotros alguna vez le llamamos maldición. Viendo la historia de David, si yo leo 2 Samuel como una maldición, entonces puedo decir que los hijos de David no podían obrar de otra manera. Si era una maldición, si era algo que estaba impuesto sobre ellos. No podían obrar, tenían que obrar así, si fuese algo impuesto. Pero nosotros sabemos que Dios nos dio a nosotros libre albedrío, ¿no? Nosotros podemos elegir las acciones que vamos a tener. Por otro lado, si este capítulo o esta maldición que Dios lanza sobre David en 2 Samuel 12, yo lo leo con otra lectura, ¿no? Si lo leo como que el Señor le dice, mira David, todo esto va a suceder en tu futuro, ¿no? Cuando Él le dice, bueno, se levantará la espada en tu familia, ¿no? Lo puedo leer con esta perspectiva, ¿no? Como que Dios le muestra, porque Dios es Dios y ve el futuro, y Dios le dice, mira David, esto va a pasar, ¿no? Va a pasar como consecuencia de esto que ya dije, ese permiso invisible que quedó de un mal ejemplo, ¿no? Entonces estos actos serán el resultado de lo que David impregnó en la conducta de sus hijos con su ejemplo, ¿no? Por eso es que es importante el fijarnos en qué ejemplo damos nosotros.
Los malos ejemplos, como dije, minimizando nuestros actos, nosotros hacemos que los más pequeños, ¿no?, naturalicen esas acciones, esas actitudes, esas palabras nuestras. Ellos la naturalizan y la vuelven a repetir. David se arrepintió y se arrepintió recontra bien. Dios le perdonó, pero la maldición de lo que Dios le dijo que sucedería, sucedió. Porque para colmo, para David, no es que lo maldijo otro rey, o lo maldijo el profeta, o lo maldijo un sacerdote, no. Esas palabras se le expresó Dios. O sea, no había alguien superior a Dios que pueda anular esas palabras, ¿sí? No había alguien superior que pueda anular todo lo negativo que se le dijo que sucedería. Entonces, para mí esto tiene importancia desde el ejemplo, ¿no? Desde esa conducta de David que él dejó en sus hijos. Sus hijos obviamente después tuvieron la oportunidad de elegir hacer aquello que hicieron o no hacer, ¿no? Se ve que los hijos no eligieron de esa manera, no eligieron, ¿no? Como venía diciendo, si nosotros no le prestamos atención a esas cosas, a esos pequeños eventos, a esas iniquidades o pequeñas iniquidades que están en nuestra conducta, si no se las cortamos, se van a naturalizar, como decía Reyes, se van a naturalizar en los más pequeños, ellos lo van a volver a cometer con su generación y así. Lo que nosotros necesitamos es que alguien tiene que cortar, ¿no? Alguien tiene que cortar estas acciones. Y por ahí quiero ir yo, ¿no? Antes, como decía, y vuelvo a recalcar, observemos nuestras conductas, ¿no? Y fijémonos de no dejar malos ejemplos, y mucho menos ejemplos de maldad, y mucho menos ejemplos que desvalorizan, que destruyen la personalidad de una persona, ¿no? Que la desvalorizan, así, no, mucho menos, ¿no? Entonces, prestemos atención a nuestras conductas para evitar, obviamente, las tristezas y todos los conflictos que después pueden venir. Hay conductas que no debemos hacer como que no pasa nada, ¿no? Tenemos que corregirnos. Ahora, ¿cómo nos liberamos de estas pequeñas iniquidades, ¿no? ¿Cómo nos liberamos? En el mismo Salmos 32:2 nos dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? El espíritu que debe impregnar en nosotros, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Debe haber un espíritu en nosotros de examinarnos, ¿no? Ese espíritu nunca tiene que desaparecer de nuestra persona, ¿no? Ese espíritu de examinarnos, de observarnos, de escucharme lo que digo, de escuchar cómo digo lo que digo, cómo actúo, ¿no? Ese espíritu de sinceridad con uno mismo, para con uno mismo, para cambiarse y para cortar, ¿no? Para cortar ciertas conductas y que no se naturalicen en los que nos preceden, ¿no? Esa sinceridad. Primero sinceridad con uno mismo. Primero sinceridad con uno mismo, ¿no? La Biblia, Juan dice que nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano, ¿no? A veces tanto énfasis lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? A veces Dios es lo primero, Dios es lo primero, Dios es lo primero, esto y esto, y creemos que como resultado es que, bueno,
yo voy a amar a mi hermano, pero Juan nos dice, mira, si en la vida real no podemos observar que amas a tu hermano, todo lo demás que hagas con Dios, leyendo la Biblia, no sirvió de nada, ¿no? En el trato con nuestro hermano, ahí va a quedar demostrado si en realidad pasamos tiempo con Dios o no. Ahí lo vamos a observar, ¿no? Entonces, prestemos atención, como decía recién, ¿no? Nuestra conducta. Vayamos por ahí. Avancemos le voy a leer del versículo 3 al 5, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Algunas palabras acá que aparecen, ¿no? Que dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, ¿no? Esa experiencia de David, ¿no? Sintiéndose de esa manera de parte de Dios hacia él, ¿no? Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Y si buscamos otro salmo, vamos a encontrar muchas expresiones de David como él se siente. La cuestión es que el versículo que nosotros estamos teniendo este año como palabra rema es el versículo 7, ¿no? Si tenía que darle un nombre, digamos, a esta prédica, a esta enseñanza, yo, teniendo en cuenta el versículo 7, le puse, Dios es un refugio de instrucción, ¿no? En Dios hay un refugio de instrucción, pero con una atmósfera de misericordia, ¿no? Dios nos quiere enseñar, pero el ambiente en el que Dios se mueve, gracias a Dios, valga la redundancia, el ambiente en el que Dios se mueve con nosotros es un ambiente de misericordia, ¿no? Por eso que lo que tengamos que cambiar, lo que tengamos que confesar, como David hizo cuando confesó su pecado, siempre es a Dios en medio de esa atmósfera de misericordia, donde Él no nos culpa, Él no se levanta con juicio contra nosotros, Él no nos condena, ¿no? Solamente dice Dios en el versículo 9, solamente dice, no seáis como el caballo o como el mulo, ¿no? ¿Cómo es que David mete, o cómo es que aparece este versículo, ¿no? Ahí. Claro, ustedes sabrán que el mulo es un injerto, ¿no? De un caballo con una burra. El burro generalmente se lo conoce como un animal que no te obedece. El burro no es como un perro que vos le decís salir de acá, escucha y se te mueve. El burro es como que hace oídos sordos. Y así somos muchas veces nosotros, ¿no? Y el ejemplo que Dios nos da. A veces así somos. No queremos oír, no obedecemos. Y en el otro extremo está también lo que los seres humanos casi siempre somos, como los caballos, desbocados. Pasamos por arriba, ¿no? O estamos en un extremo o en otro, ¿no? Como un caballo que todo lo pisa, nadie lo puede controlar. O directamente no obedecemos, ¿no? Dios dice, bueno, si venís a mi refugio por instrucción, no seas como el burro que no obedece, tampoco seas como el caballo eh, que se lo pasa todo por arriba. No. La actitud. Y para terminar, la promesa de Dios en el versículo 8, ¿no? Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No? Es como una gran promesa del versículo 7, ¿no? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, ¿no? El Señor es nuestro refugio. Él nos dice lo que tengas que
lo que tengas que solucionar con aspectos de tu conducta, de tu temperamento, lo que fuere, que te ha traído grandes dolores en tu vida, en tu familia, es acá en el refugio donde tú y yo vamos a charlar, nos dice el Señor, ¿no? Pero en ese ambiente de misericordia, ¿no? En esta atmósfera de misericordia donde el Señor no está para enjuiciarnos, no está para condenarnos, no está para culparnos. Solamente te abierto, dice el Señor, no seas como el mulo, ¿no? Y el caballo, ¿no? No seas desobediente ni tampoco vayas tan rápido. El versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, ¿no? Sobre ti fijaré mis ojos. Si caminas, en otras palabras, y el Señor nos dice, ¿no? Si caminas el camino que yo quiero que camines, dice, mis ojos los voy a tener sobre ti, ¿no? Hay 3 promesas en el versículo 8 nada más, ¿no? Con la actitud correcta tenemos los ojos de Dios posados sobre nosotros, y eso no es poca cosa. Segundo dice, te haré entender. Antes hacías oídos sordos a ciertas conductas que sabes que te han traído grandes problemas en tu vida y en tu familia, y que vos le llamaste pequeños defectos. No las quisiste corregir porque para ti no eran gran cosa. Pero en la vida, en la experiencia, sabes los problemas que te han traído ciertas actitudes, ciertas acciones. Vos sabés, nos dice el Señor. Bueno, dice, si vienes con la actitud a mí, a este refugio, para que yo te enseñe, yo te voy a hacer entender. Si vos me preguntás, si vos decís que no sabés, aunque vos te resistas a reconocer, dice el Señor, bueno, yo te voy a ayudar a entender cuáles son esas actitudes, esas acciones. Y nos dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Como mencionaba hace un ratito, el hecho de tener conciencia de las consecuencias de ciertas conductas nuestras, ¿no? Fijarnos, decía yo, ¿no? De ciertos actos de conducta que nosotros tenemos y las conductas y las consecuencias que éstas arrastran. Eso es una enseñanza, eso es un principio que yo les quería compartir esta mañana, ¿no? De prestar atención a las consecuencias de ciertas actitudes nuestras. Y como dije, mirando nuestra propia vida, nuestra propia historia, las tristezas que hemos pasado, podríamos llegar a rastrear dónde nacieron, ¿no? ¿Dónde nacieron? Y si encontrásemos alguna iniquidad, algún acto que dependió de nosotros, bueno, eso es lo que traemos a este refugio, ¿no? Para decirle, Señor, esto yo reconozco, pero ya no hacer más como hasta ahora generalmente hemos hecho. Y en este último punto es como que yo invito a dar una vuelta de tuerca más. No es suficiente decir, yo reconozco que me equivoqué, yo reconozco. Pero ese reconocer muchas veces termina ahí. Perdoname, me equivoqué, te pido perdón, lo reconozco. Pero después no cambia nada, ¿no? Entonces la vuelta de tuerca tiene que ver con eso. Y te enseñaré el camino en que debes andar, dice el Señor. O sea, yo iba por un camino con ciertas actitudes, con cierta conducta, que de alguna manera trajo tristezas a mi vida y a mi familia. Yo te enseñaré el camino que debes andar. Por ende, ya no es el mismo camino que nosotros seguíamos, del cual nos estamos arrepintiendo y estamos pidiendo perdón. Y el Señor dice, perfecto, está bien que reconozcas. Está bien que pidas perdón. Esos eran los problemas que vos estabas minimizando en tu vida. Perfecto, pero el Señor dice, bueno, vamos a cambiar el destino de ese camino. Dice, yo te voy a enseñar el camino en que debes
andar, ¿no? Y acá pongo un ejemplo. Ustedes saben seguramente, y habrán escuchado muchas historias de gente adicta que va a los lugares de rehabilitación. Ustedes saben que en esos lugares hay mucha disciplina, porque precisamente no es que solamente dejan de fumar la droga o el alcohol, de tomar, no es solamente, sino que le enseñan nuevos hábitos. Hay un régimen de disciplina con nuevos hábitos para que ellos cuando salgan a la vida, nuevamente al exterior, ya tengan incorporados esos nuevos hábitos. O sea, no pueden salir y obviamente vivir como vivían antes, ¿no? La gracia de esos lugares es que salgan con nuevos hábitos. Y esto es muy parecido, es como que el Señor dice, bueno, yo te voy a enseñar el camino en que debes andar. Yo te voy a enseñar nuevos hábitos de conducta, nuevos hábitos, ¿no?, de comportarte. Yo te voy a enseñar nueva manera de tratar, nueva manera de comportarte, porque en realidad lo que interesa prestar atención es la calidad del vínculo con las personas, ¿sí? Fijémonos qué calidad nosotros tenemos en el vínculo con las personas. Es ahí la cuestión, es ahí la vuelta de tuerca, ¿no? No solamente ya no debo evitar dejar mal ejemplo, sino que ahora, como he reconocido mis faltas, como le he pedido que el Señor me enseñe a vivir y Él ha dicho, yo te voy a enseñar el camino en que debes andar, ¿no? La vuelta de tuerca tiene que ver con esto, de vivir con una intención de edificar, dignificar, construir y todo lo que nosotros, Dios nos vaya mostrando, ¿no? Es vivir con una intención cada día, ¿no? Cada día yo debo vivir con esta intención de bendecir a la otra persona con mis palabras, con mis acciones, de dignificarla, ¿no?, de ser de bendición, vivir con esa intención de construir una nueva relación, de construir una nueva experiencia de vida, que en el futuro no me dé tristeza, sino que me dé alegrías, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. No solamente dejar esas conductas que nos dañaron. No. Ahora yo agrego conductas que edifican. Y es vivir con esa intencionalidad. No podemos ya levantarnos y decir, bueno, yo tengo este temperamento, yo tengo este carácter, yo tengo esta personalidad, ¿qué va a ser? Me tienen que aceptar así porque yo soy bueno. Todo bien, querido, querida, pero la intencionalidad es la que cuenta hoy en día. El mundo está muy sensible. Hay mucha sensibilidad hoy en día. Hoy en día cualquier chico se te va a plantar y te va a encarar, cualquiera, porque ya el mundo está así. Ya nadie se calla nada. Se nos va a confrontar. Siempre se nos va a confrontar en la escuela, donde quieras. Se te confronta, ya está así, digamos, socialmente, la vida. Entonces, pero si nosotros vivimos con esa intencionalidad de vivir haciendo el bien, de vivir edificando, construyendo, dignificando la vida de la otra persona, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Que seguramente nos van a apreciar, nos van a querer, ¿sí? Y vamos a evitar muchos problemas. Y termino con un consejo de Pablo a Timoteo, que está en 2 Timoteo 2, donde Pablo le da varios consejos, varias instrucciones a Timoteo y le dice, mira Timoteo, yo te pido que medites en estas cosas, pero el Señor te va a ayudar a entender mucho más que esto, ¿no? Y esta es mi invitación, yo solamente invito a reflexionar acerca de la conducta, del ejemplo que vamos dando por la vida. Invito a dar una vuelta de tuerca más, no solamente a reconocer nuestros errores, sino a tratar de reconstruir esa relación que se rompió y establecer nuevos vínculos, vínculos fuertes, vínculos que sean de bendición para todos, ¿no?
de adquirir nuevos actos de conducta, ¿no? Para no volver a repetir las tristezas pasadas, sino empezar a experimentar alegría. Y yo creo que todos estamos en ese nivel de que no sabemos en realidad, no sabemos cómo, qué hacer para construir. Yo creo que lo que hemos aprendido es siempre, bueno, pedí perdón y no lo vuelvas a hacer. Hasta ahí hemos aprendido, desde siempre, ¿no? Pero no hemos aprendido paso más adelante. ¿Qué hacer? No solamente para no hacerlo, sino qué hacer, ¿no? Para reconstruir esa relación, ¿no? Para reconstruir esos vínculos que se rompieron. Esa es mi invitación, ¿no? De ahí para adelante, ¿no? No solamente me arrepiento de, no. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo yo reconstruyo esta relación que se rompió? ¿Cómo fortalezco los vínculos? ¿Cómo hago? ¿No? Esa es mi invitación, y por eso termino con el ejemplo, con el consejo de Pablo a Timoteo. Que Dios te dé más claridad, que el Señor nos dé más claridad, porque verdaderamente yo creo que quizás un psicólogo o un psiquiatra nos puede aconsejar y decir, mira, bueno, ahora puedes hacer esto, esto, esto para reconstruir, pero son casos muy, muy escasos, ¿no? Son muy escasos. Necesitamos aprender esto que necesitamos para poder reconstruir los vínculos y las relaciones y dejar todas esas experiencias tristes que muchas veces afrontamos en nuestra vida. Así que, hermanos, esta es la reflexión, digamos, en esta mañana. Muchas gracias, Oder.